Jóvenes, buenos días. Bueno, entonces esperando que hayan tenido un buen fin de semana, vamos a continuar con nuestra programación de esta semana, eh, que concierne a elementos recreativos, que justamente acá se va a trabajar con dados, dominó, cerillos también, ¿no? Y una parte vamos a ver también relojes, ¿no? Entonces, mm, vamos a compartir pantalla. Ya me confirman si el compartir pantalla está perfecto y el audio también, ¿no? Por el chat me confirman para poder continuar. Perfecto, entonces todo bien. Bueno, entonces empecemos pues con nuestra semana 8. Eh, bueno, como decíamos, pues nuestra semana 8 concierne a elementos recreativos y relojes, o también se indica como cronometría, ¿no? Es lo mismo. Y como justamente esta parte muestra, ¿no? En elementos recreativos, vamos a ver ejercicios concernientes a dados, a dominó y cerillos. Bueno, con cerillos lo que normalmente se hace ejercicios es formando números, ¿no? Igualdades, y mover cerillos, ¿no? Es más que nada ese es el enfoque de elementos recreativos. Bueno, veamos entonces primero, vamos a dar unas generalidades con respecto a los dados, ¿no? Todos debemos conocer las características de un dado. Los dados habituales, bueno, sabemos que son unos cubos, o hexaedro también se dice, cuyas caras, la cantidad de puntos que aparecen están variando del 1 al 6. Pues justamente un hexaedro tiene 6 caras, por lo tanto tiene que haber números del 1 al 6. La otra peculiaridad es de que caras opuestas, ¿están? Caras opuestas tienen que sumar 7. Eso siempre en un dado que tienes en casa, un dado común, un dado estándar, suma las caras opuestas y ellos deben dar 7. Y obviamente si sumas del 1 al 6, ¿no? La suma total de puntos debe ser 21. Pues bueno, este es simplemente sumar del 1 al 6, ¿no? Bueno, ahí nos muestra los dados, ¿no? Y tenemos que en las caras aparecen puntos, ¿no? Y justamente la cantidad de puntos en cada cara que aparece debe ser del 1 al 6, ¿no? Ahí está, ahí tenemos gráficos de dados, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Ahí nos dice, Sergio, sobre una mesa no transparente, bueno, formó una ruma con 7 dados convencionales. Convencionales se refiere a los dados normales, al estándar que conocemos. La pregunta es cuántos puntos como mínimo en total no son visibles para él. ¿Y qué se entiende no visible, no? Y si nosotros hay que entender qué es no visible, también hay que entender qué cosa es visible. Bueno, visible justamente va a ser cuando lo que observas. Por ejemplo, en este primer dado, ¿no? Lo vamos a marcar. Por ejemplo, en este dado, nosotros podemos observar el 1. Bueno, ahí dices, observo el 1. También observo el 3. También observo el 5. Pero también se observa el número que está por esta parte. Ahí hay un número en esa cara.
Y también se observa, porque simplemente es cuestión de que me ubique en este lugar, ¿no? Por acá me ubico y yo voy a observar esta cara. O sea, hay que ponernos por esta parte. Pero si hemos dicho que en un dado caras opuestas suman 7, aquí observamos el 3. Lo que voy a observar en esta cara será pues el 4. Entonces puedo anotar ahí. Entonces decimos, ahí se observa el número 4. Ahora, también en ese dado, aquí estamos observando el 1, pero si me pongo en la parte de atrás, también puedo observar. Es cuestión de ubicarse en esta parte de atrás. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que se observa ahí? En la parte de atrás, ¿qué se va a observar? Bueno, si en la parte delante está el número 1, en la parte de atrás, para que sumen caras opuestas 7, obviamente debe ser el número 6. Pues ahí debe estar el número 6. Entonces, todos esos números que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 4, el 6, esos son caras visibles. Es cuestión de dónde me ubico y lo observo. Pero ¿y cuál será la cara no visible entonces? Entonces, justamente ahí la cara no visible viene a ser la que está ahí en contacto, ¿no? Ahí en contacto entre esos dos, ¿no? En esa parte será pues la cara no visible. Aquí esta es la cara no visible. Porque para poder observar, yo sé que arriba está el 5, debajo debe estar el 2. Para observar ese 2 yo tengo que levantar el dado. No hay otra, si no, no lo puedo observar, ¿no? Entonces, claro, sabemos que es 2, pero no lo veo. A eso se llama cara no visible. Entonces, justamente eso es lo que nos pide, ¿no? Las caras no visibles, todo lo que no se ve. Y te pide cuántos puntos como mínimo, ¿no? Entonces vamos a buscar esos puntos no visibles, ¿no? Y queremos el mínimo, ¿no? Entonces veamos el ejercicio. Entonces, como dice, nos está pidiendo la suma mínima de los puntos no visibles. Entonces empecemos, bueno, empiezo con este dado. Ahí está, estamos señalando a este dado. En este dado sabemos que vemos el 5, el 3, el 1, el que está en la espalda sería el 6, el que está en la lateral izquierda sería el 4. El que no observo es esta de acá, la que está en contacto entre dado y dado. Eso no observamos. Bueno, pues el que no observamos sabemos que si acá está el 5, acá debe ser el 2. Anoto entonces. Ahí está. De este dado que estamos marcando, el 2 no se observa. El resto sí se observa. Así como hemos hecho para este dado, hagamos para todos estos 3 dados. Entonces decimos por acá, ahora nos vamos en la siguiente fila. Hice para la primera fila, ahora hago para la segunda fila. En la segunda fila, como acá vemos, tenemos 3 dados. Hay 3 dados ahí. Entonces, si tenemos 3 dados, justamente quiero esa mínima que no son visibles. Empecemos con este dado. A ver, para ese dado. Si aquí está el 2, el que no se ve en esta parte sería el 5. Si aquí está el 1, en la parte de abajo tampoco se ve, debe ser el 6. Aquí está el 3, a la espalda está el 4, eso sí se ve. O sea, el único que no se ve sería el 2, su opuesto sería 5, y el 1, su opuesto sería el 6. Entonces, hay 2 puntos que no, hay 2 caras que no se observan. Entonces, anotamos ahí. Ahí está, como decíamos, el 6 y del el 5. Ahí está. Esto sería de este dado. Del siguiente dado, que está en la misma fila. Bueno, no se observa la parte superior ni la parte inferior. Bueno, no nos preocupamos qué número está en la superior ni la inferior, pues, ¿por qué? Como justamente los dos son opuestos, el número que está en la parte superior sumado con la parte inferior, por ser caras opuestas, deben sumar 7. Y lo mismo, el que está aquí a la izquierda,
con el que está acá, esta cara a la derecha, también son caras opuestas y los dos no los veo. Entonces la suma también debe ser 7. O sea, superior, inferior, la suma 7, izquierda, derecha, debe ser 7. Lo que observo es el 4 y el que está aquí a la espalda debe ser el 3. Bueno, esos los veo, pero lo que no veo son superior, inferior, derecha, izquierda, o sea, 7, 7. Entonces anotamos de este segundo dado. Ahí está, 7 más 7. Ahora nos vamos al siguiente dado de esa misma fila, a este dado. Observo el 3, lo que no se observa es el 4. Observo el 1, bueno, en la espalda está el 6, eso sí observo. Lo que no observo es el 3, observo el 3, lo que no observo es el 4 aquí. Ya tengo ahí un 4 que no observo. Y además, esta no observo, esta de acá sí se observa. El que está en esta parte sí se va a observar. Pero el problema está que ahorita yo no sé qué número está. Pero lo que me interesa es esta parte. Pero recuerda que nos está pidiendo el mínimo. Entonces, si queremos el mínimo, aquí quiero que sea el mínimo y aquí también el mínimo. Pero resulta que en esta parte va a ser 4, porque aquí es 3, aquí es 4. Aquí quiero que sea mínimo. Bueno, el mínimo de los números de un dado es el 1, pero el 1 es imposible, porque el 1 está en esta cara. Aquí está el 3, aquí está el 4, entonces el mínimo que nos conviene en esta parte, nos conviene que sea el 2, pues. Si aquí está el 2, quiere decir que en esta parte que se observa, debe estar lo que le falta para hacer 7, o sea, 5. Anotamos entonces, ahí está. Dice que nos conviene en esta cara que esté 5, así aquí lo mínimo va a ser 2. Entonces quiere decir que en este dado, aquí está el 2 y aquí está el 4. Entonces eso sumamos. 4 y 2. Entonces ya tenemos 3 dados más este dado, 4 dados. Y justo 1, 2, 3, 4. Estamos colocando de esta forma para poder contabilizar. Entonces ya hemos hecho primera fila, segunda fila, ahora nos vamos a la tercera fila. De la misma forma como hemos hecho esta segunda fila, hay que hacer la tercera fila. Ahí está. Nos vamos a la tercera fila. Vemos que aquí observo el 3, pero el que no observo es esta parte, que sería 4, para que me dé 7 la suma. O sea, 3 observo, 4 no observo. Luego lo que no observo es esta parte superior y esta parte inferior. Pero justo son caras opuestas. Me debe dar 7. O sea, lo que no observo es aquí el 4 y estos dos superior e inferior que me da 7. Anotamos entonces. Ahí está. 7 y 4, efectivamente. El 4 es esto y estas dos caras opuestas, 7. Nos vamos a este siguiente dado. Superior, inferior no se ven. Bueno, suman 7. Derecha, izquierda tampoco se ve, también suman 7. O sea, sería 7 más 7 lo que no se observa. Y finalmente este último dado. Tenemos aquí 4, el que se observa el de la espalda debe ser 3. Bueno, 4, 3 lo que se observa. Pero parte superior, parte inferior no se observa. Y justamente superior e inferior debe dar 7 la suma. Y finalmente nos necesitamos esta cara, que tampoco se observa. Pero recuerda que queremos que sea mínimo. Bueno, si se observa el 4 y el 3 que está a la espalda, el mínimo que nos conviene en esta parte sería el 1. Para que sea 1 es porque aquí lo que se observa debe ser 6. Ahí está, 6. Así lo que no se observa es 1 y estas caras opuestas, 7. Ahí está. Ahora sí, simplemente ¿qué hacemos? Sumamos y eso sería lo que nos estaban pidiendo, ¿no? Puntaje mínimo, caras no visibles. Bueno, al sumar nos da 66, alternativa C. A ver, ¿cómo quedó esto de los dados o alguna duda? A ver, ¿dudas? ¿O todo claro?
Perfecto, todo bien entonces. Entonces ya quedó claro la idea de qué hacer en dados y más que nada caras visibles, caras no visibles. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces veamos. Entonces, siguiente ejemplo, a ver. Ejemplo 2. Bueno, similar al anterior. Dice, Yulisa construye una ruma de 9 dados. Y los dados son convencionales e idénticos. Ah, aquí hay que tener cuidado con esta palabrita idénticos. ¿Ya? Cuando se refiere a dados idénticos, en el fondo es como tener un solo dado y ese dado lo que haces es girarlo, porque tú puedes girarlo de la forma que quieras un dado. ¿Ya? En cambio, cuando no te dicen idénticos, simplemente los dados deben tener del 1 al 6 y caras opuestas suman 7. Por ejemplo, acá, ¿no? En este dado yo tengo 4, tengo 6. Entonces, si aquí está el 4, aquí debe estar vamos a anotar. Si aquí está el 4, significa que aquí debe estar el 3. Si aquí está el 6, entonces en la otra parte debe estar el 1. Entonces 4, 3, 6. Y falta el 5 y el 2. Entonces, podría estar aquí el 2 y aquí debajo el 5. Pero otro dado, ya eso sería un dado. Otro dado podría que de repente, podría que aquí no esté el 2, sino de repente esté al revés. Podría que aquí esté el 5 y abajo el 2. Entonces, si tenemos dados de esa forma, entonces estaré diciendo tengo dos dados que son convencionales o comunes, pero no son idénticos, pues porque una cosa es, no, vamos a dibujar por acá, otra cosa es tener, ¿no? Aquí hemos dicho el 4, aquí el 6, aquí puede estar el 2, aquí puede estar el 5, bueno, de hecho que aquí va a estar el 3, entonces estos dos dados, este dado y este dado no son idénticos. Y justamente nos damos cuenta porque si comparas en la parte superior, ¿ya? Aquí en la parte superior tenemos aquí 6, 4, en la parte superior está 5. Pero en este caso 6, 4, en la parte superior está el 2. Entonces, por lo tanto, ya no van a ser idénticos. Pero sí son dados que cumplen las condiciones de que tiene puntajes del 1 al 6, caras opuestas suman 7, todo, pero no son idénticos. Es como decir, tenemos dos dados distintos, fabricados, digamos, por dos personas distintas, ¿no? Pero cuando hablamos de dados idénticos, ahí sí tiene que ser, para que estos dos dados sean idénticos, arriba el 5 y abajo el 2, para que sean idénticos, ¿no? Es como decir un solo dado, y ese dado lo puedes hacer girar cuantas veces quieras, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Ya, entonces acá nos dice que los dados son idénticos, están sobre una mesa no transparente, te pide la suma máxima de puntos visibles para Yulisa, ¿no? O sea, lo que se ve. Queremos el máximo. Ya, entonces, pues nos dan acá los 9 dados y algunos puntos, ¿no? Hay puntos que no nos están dando datos, ¿no? Lo único que sabemos es que son idénticos. Entonces, a ver, veamos. Observemos el dado que tenemos ¿no? Acá tenemos la cara 6, tenemos la cara 3 y la cara 2. Si observamos, me concentro en este dado. Este dado tengo el 2 y tengo el 3 por acá. Mira, justo el 2 está de esta forma en diagonal y este 3 está en esta forma diagonal. Justo donde, mira, estas dos diagonales coinciden, tiene que estar el 1.
Y si acá está el 1, cara opuesta debe ser 6. Y observa este dado, mira, para que este dado sea idéntico, porque hablamos de dados idénticos, aquí tengo el 3 diagonal, tengo el 2 diagonal, entonces hemos dicho, cuando tengo 2 y 3 diagonal, ahí tiene que estar el 1, sí o sí. Entonces quiere decir que aquí debe estar en esta parte el 1. Entonces, bueno, si deseas lo anotas. Entonces aquí sí o sí tiene que estar el 1. Ya está, ¿no? Eso estoy sacando de la figura, ¿no? De aquí, diagonal, diagonal, y ahí tiene que estar el 1. 3 diagonal, 2 diagonal, ahí debe estar el 1. Si aquí está el 1, entonces quiere decir que acá está el 6, pues, porque caras opuestas suman 7. Entonces, ahora observemos el 6 por acá. Si observamos el 6, ¿no? Tenemos así el 3, mira en qué forma está el 3. Entonces, si aquí está el 6, en esta parte debe estar el 4. Ah, pero mira, observemos el 6 aquí de esta forma. Entonces el 6 de esta forma, entonces quiere decir que el 4 está abajo. Y eso es cierto, pues si aquí está el 3, necesariamente abajo debe estar el 4. Bueno, si quieres lo anotas también. Anotamos por ahí el 4. Bueno, si aquí está el 2, significa que en esta cara debe estar el 5. Entonces, así está, así es nuestro dado. Entonces, imagínense que es un solo dado, ¿no? Es un solo dado, ahí están las formas, la forma que debe tener el dado, sus números, cómo están ubicados. Entonces, como me dice que dados idénticos, lo único que tengo que hacer es, para ver las formas distintas en esta parte, simplemente lo que hago es al dado girarlo. Hago girar, ya sea en forma horario, antihorario, ¿no? Lo hacemos girar para ver qué forma tiene en cada, en cada lugar de los 9 dados, ¿no? Entonces lo que queremos es la suma máxima de puntos visibles. Bueno, empecemos entonces. Bueno, me concentro en esta primera columna. Aquí hay 3 dados, aquí está el 1. El resto, como que para poder observar, tengo que ponerme en la parte de atrás, ¿no? Para poder observar. Pero yo sé que hay 3 dados en esta primera columna. Y vemos que aquí está la cara con el puntaje 1. Entonces queremos todo lo que sea visible, pero queremos el máximo. Entonces, en esta primera columna, ¿ya? Acá vemos el 1. El número que está debajo del 1 no lo voy a observar, ¿cierto? Que va a ser el 6. Y así que está el 1, debajo, en la cara inferior de este dado, es el 6 que no lo observo. Pero lo que sí voy a observar es la que está en esta parte y la que está en esta parte. Esos dos voy a observar. Entonces, decimos, si aquí está el 1 y observo lo que está en esta parte, y queremos que sea lo máximo, nos concentramos aquí en el dado. Este es el dado. Aquí está el 1. El 1, ¿qué cosa tiene a sus costados? Bueno, el 1 a sus costados tiene el 3, el 4, el 3, el 2, el 4 y el 5. Si tiene este 1 a sus costados, tiene el 3, 2, 4 y 5, y queremos lo que se vea, pero en estos dos lo máximo, dos juntos que sea lo máximo, ¿cuál sería? Me conviene el 5 y me conviene el 4. Entonces, en este primer dado, observo el 1, me conviene por acá el 5 y el 4, porque lo que se va a observar son 3 caras. Entonces, el 1, el 5 y el 4. Entonces, eso anotamos del primer dado, este dadito. Debajo del otro, debajo de ese dado, ¿no? Que va a estar en esta, más o menos esta altura, lo que se va a observar solamente son el que está en esta parte, en esta lateral y en esta otra lateral del dado que está aquí debajo. Superior e inferior no se ve. Entonces queremos estos dos del segundo dado, pero quiero lo máximo. Entonces, ¿cuál sería lo máximo de dos caras juntas? Bueno, dos caras juntas sería pues el 6 y el 5.
dos caras juntas. Eso me conviene en el dado que está debajo. Y en el dado que está en la parte inferior de esta misma columna, va a ser lo mismo. Me conviene el 6 y el 5, para que así sea lo máximo que se ve. Entonces, eso anotamos. Ahí está. En la columna 1, hemos dicho que para este dado está el 1, aquí 5 y 4 me conviene. 1, 5, 4. Debajo de él se observa dos caras, ¿no? Esta parte y esta nomás se va a observar. No se observa ni el superior ni el inferior. Entonces me conviene lo máximo, dos caras juntas, 6 y 5. 6 y 5. Y del último dado que está debajo, lo que igual que el dado que está en el medio, sería el 6 y el 5. Bueno, entonces sumamos, sería 1 más 5 más 4, acá tenemos 10. Aquí es 11, 11. 10, 11, 11 me da 32 puntos. Entonces en la primera columna, lo máximo que se observa es 32 puntos. Así como hemos hecho para esta primera columna, hay que hacer para las otras columnas. Ahora nos vamos columna 2 entonces. Mismo argumento. Entonces, en este primer dado, observo el 2, observo el 3, observo el 1. Luego, si aquí está el 3, aquí estará el 4. Si aquí está el 1, aquí está el 6. Si aquí está el 2, debajo está el 5. Entonces aquí simplemente coloco lo que observo. 2, 3, 1 y 4. Esos son las caras que observo. En el siguiente dado. En este dado observo el 2. Si observo el 2, por acá he de observar el 5. Entonces tengo 2 y tengo 5. Entonces si tengo 2 y tengo 5, me faltaría esta cara. Pero mira cómo tenemos el 2. Y acá tenemos el 5. ¿Ya? ¿Qué me conviene acá para que se observa lo mayor posible? Entonces 2, 5. Y si yo quiero, bueno, es como decir, acá tengo el 2. Y aquí tengo el 5. Entonces, si queremos lo mayor posible, ¿cuánto sería? Entonces, ahí nos va a convenir, obviamente, si aquí está el 2, aquí está el 5, nos conviene que sea, para buscar lo mayor posible, 2 y 5, nos convendría el número 6, ¿no? Eso es lo que nos convendría. Pero resulta que si acá nosotros ubicamos el 6, vamos a suponer que nos conviene el 6, digamos, ¿no? Tengo el 2, aquí está el 5, ¿no? El 2, el 5, me conviene el 6 porque quiero lo máximo, pero si te das cuenta, observa cómo está el dado, recuerda que los dados son idénticos. Mira, el 2, 6, acá 5, pero mira este 2, ¿qué forma tiene? Y aquí, ¿qué forma tiene el 2? Entonces, por ahí decimos, eso es imposible, que el 6 esté acá, pero el 2 tiene que estar así, diagonal de esta forma, cosa que no está así. Entonces quiere decir que este 2 debe estar en la otra diagonal, o sea, quiere decir que tenemos que hacer girar el dado, o sea, quiere decir, esto, al poner en esta diagonal, este 6 se vuelve hacia el fondo. ¿Y quién se pone delante? El 1. Entonces, eso sí es que nosotros mandamos el 2 al querer comparar con este 2, ¿no? Ahora, pero ese sí es que yo hago girar totalmente, ¿no? 180 grados, digamos. Pero, como solamente necesitamos que el 2 esté, esta diagonal, se pase de esta forma, simplemente hacemos girar una sola vez. Hacemos girar este dado una sola vez, o sea, que el 6 vaya arriba. Que el 6 va arriba, este 2 se coloca en esta diagonal.
Si acá está el 3, abajo está el 4, entonces el 4 viene en la parte frente, para que el 2, mire, termine de esta forma, ¿no? Entonces, aquí no puede ser 6 por la forma del 2. Entonces, si aquí no va el 6 por la forma del 2, hacemos girar, no es como decíamos, hacemos girar nuestro dado. Ya hacemos girar simplemente el 6 viene a la parte superior y el 2 se va a ubicar así de esta forma. Y eso quiere decir que el 4 se coloca en esta parte. Para buscar lo máximo, recuerda que queremos lo máximo. Entonces ahora sí, en este dado segundo, tenemos el 2, el 5 y el 4 como máximo, ¿no? Ahí está, el 2, 5 y el 4. Este es del dado que está en esta parte. Bueno, hemos dicho que era el 2, 3, 1 y aquí 4, ¿no? 2, 3, 2, 1 y 4. Ahora nos falta este dado. Lo bueno que en este dado no tenemos, no nos observan ningún punto. Entonces, pero son 1, 2, 3 caras. Quiero 3 caras que sea lo máximo posible. Bueno, si yo quiero 3 caras que sea lo máximo posible para este dado, observemos que esta cara con la cara que está aquí son caras opuestas. Entonces, esta cara con esta cara, suma me va a dar 7. Y como necesito esta, me faltaría esta tercera cara, y quiero lo máximo, obviamente me conviene el 6. Pues acá me conviene el 6 y estos no interesa qué número esté aquí, ni tampoco el de la espalda. Por ser caras opuestas deben dar 7. Esta 7 y aquí me conviene el 6. Así ya tenemos máximo puntaje. Al sumar sería pues 5, 6, 10. Aquí sería 11 y aquí sería 13. Al sumar 34 puntos. Así como hemos hecho columna 1, columna 2, ahora nos vamos a la columna 3. Entonces, columna 3 hay que hacer lo mismo. Entonces, a ver, vamos en esta parte. Tengo el 6, tengo el 4. Si aquí está el 4, a la espalda está el 3. O sea, hasta el momento tengo 4, 6, 3, pero me faltaría esta parte superior. Aquí también hay que tener cuidado. Recuerda que los dados son idénticos. ¿Qué número irá acá en esta parte? Bueno, si yo tengo el 6 y tengo el 4, bueno, aquí está el 6 y aquí está el 4. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué número está aquí? Hay que hacer girar el dado entonces. Entonces, hacemos girar para que tenga esta forma. ¿No? ¿Todo por qué? Porque dice dados idénticos. Entonces, cuando nos hablan de dados idénticos, es como tener un solo dado y ese dado lo haces girar. Entonces, si acá tenemos el 6 y aquí está el 4, entonces lo que podría hacer es giramos el dado de esta forma. Eh, Giro hacia arriba. Si giramos hacia arriba, entonces aquí se va a colocar el 6 y aquí se va a colocar el 4. Así de esa forma va a estar. Ya, entonces tengo el 6, tengo el 4. Y luego lo que tengo que hacer es girar de esta forma, pues, porque quiero que el 6 esté, quiero que este 6 esté en esta parte. Entonces el 6 que estaba en la parte superior ahora lo hacemos girar para que termine de esta forma. Y el 4 justo va a estar acá. Entonces 6, 4, el 6 giramos. Ah, pero mira, si el 6 colocamos en esta parte, ¿qué número va a estar justamente en la parte superior? A ver, si hacemos girar, vamos a anotar por acá. Hemos hecho girar nuestro dado. El 6 se puso arriba, 4 aquí. ¿No? Entonces, el 6 arriba, 4 en esta parte. Ya tengo anotado eso. Entonces,
Ahora necesitamos qué número es el que va a ir en la parte superior. A ver, si acá estaba el 2, significa que aquí va a estar 5. Bueno, ya está 5 hace ratos, ¿no? Entonces, como estamos haciendo girar, este 5 debe ir a la parte de arriba, pues. Ahí debe subir el 5. Entonces quiere decir que acá va a estar el 5. Entonces ya tenemos este dado de la columna 3, ¿no? Ese dado de la columna 3, al hacer girar, ¿no?, el 6 arriba, después a la derecha, digamos, termina siendo 5 la parte superior. Entonces las caras que se observan en este dado serían 4, 6, aquí el 3 y acá el 5. En el siguiente dado, en este dado, bueno, no observo nada por acá. O sea, no me muestran los puntos. Bueno, esta cara con la cara de la espalda suman 7. Y aquí me conviene lo máximo, claro, me conviene lo máximo 6. Pues. Caras opuestas, 7 más esto de acá que quiero lo máximo, sería 6. Ahí no hay ningún problema. Y bueno, esto tampoco habría problemas. Tengo el 2, tengo el 6, aquí debe estar el 5. Ya está, entonces estos dos dados no había problema. Aquí no hay que tener cuidado, ¿no? En este dado y en este dado teníamos que tener cuidado. Bueno, anotamos entonces los puntajes. Columna 3, como decíamos, teníamos aquí, tenemos el 5, el 6, el 4 y el 3. Bueno, 4 y 3 que me va a dar 7, ¿no? Ahí está, 7, 6, 5. Ya está este primer dado. Este segundo dado, caras opuestas, él y él me da 7, más este del costado, que me conviene 6, ¿no? Segundo dado. Y el dado que está en la parte baja es 2, 6 y 5. Bueno, 2 y 5 me hace 7 con 6, ¿no? 6 con 7. Sumamos estos puntajes y ya tenemos que esa suma me debe dar 44. Bueno, entonces queremos de toda la ruma, ¿no? De los 9 dados. Cuestión de sumar esto. Y eso nos va a dar justamente 110 puntos, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando me hablen de dados idénticos, tengan mucho cuidado. Simplemente es como tener un solo dado y ese dado lo haces girar y le tienes que dar la forma acá. ¿Ya? En cambio, si no me dicen dados idénticos, ahí sí no hay problema. Yo puedo hablar de dados diferentes, ¿no? Pero que sí cumplan, caras opuestas suman 7 y puntajes del 1 al 6, ¿no? A ver, hasta ahí cómo estamos con esto de dados idénticos. Mucho cuidado, ¿no? Ya, ok. Entonces tengan mucho cuidado, repito, el consejo es, si aparece dados idénticos, imagínate que solamente tienes un dado y ese dado lo haces girar. Así de simple. Pero si no te dicen dados idénticos, ahí sí no. Simplemente caras opuestas suman 7 y se acabó, ¿no? Ya, entonces veamos. Dominó. ¿Qué es lo que sabemos de un dominó? Bueno, un dominó son fichas rectangulares eh, que tiene dos caras, ¿no? Cada cara se representa con cuadrados y llevan marcados puntos desde el 0 hasta el 6, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de fichas de dominó, ahí está, tiene dos caras, puntajes desde el 0, porque hay caras que no tienen puntos, empieza en 0 hasta el 6. Ahora, cuando uno quiere hacer juegos de fichas de dominó, un juego típico, clásico, es de que dos fichas, por ejemplo esta ficha, con esta ficha, va a haber una cara en contacto. Y justamente estas caras en contacto tienen que tener igual puntaje. Ese es un juego clásico de dominos, ¿no? Por ejemplo, esta ficha con esta ficha están en contacto estas dos caras.
y deben tener mismo puntaje. Lo mismo, esta ficha tiene 6, esta ficha tiene 6, están en contacto, mismo puntaje. De esa forma se va rellenando las fichas del juego, ¿no? Ahora, pero lo que quiero ver es todas las fichas de un dominó. Ahí está. Bueno, aquí te presenta todas las fichas de un dominó. Una cara es 0-0, otro es 0-1, otro es 1-1, otro es 0-2, 1-2, 2-2, otro es 0-3, 1-3, 2-3, 3-3. Es 0-4, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4. Y así va a continuar, ¿no? Hasta la ficha máxima. Este que es la ficha máxima va a tener 6, 6. Esto es justamente un juego completo de dominó. Bueno, uno va a comprar un dominó, te van a vender estas fichas. Si cuentas, observas que vas a tener 27 fichas, ¿no? Aquí hay 27 fichas. Entonces, no, recuerden, mínimo puntaje 0-0, máximo puntaje 6-6, ¿no? A ver, veamos ejemplos. ¿Cómo es que se trabaja en problemas con dominó? Dice, en la figura se muestra una secuencia de fichas de dominó. ¿Cuánto es la suma de puntos de la quinta ficha? Ah, una cosa más. Si observas las fichas del dominó, ninguna se repite, todas son distintas. Ya todas son distintas. No hay ninguna ficha que se repita. Como decíamos, tú cuentas el total de fichas, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, juntas todo y eso te debe dar 28 fichas, ¿no? Ninguna se repite, son 28 fichas, pero ninguna se repite. Entonces, aquí nos están dando un arreglo de fichas, ¿no? La ficha 2, 3, 2, 4, 1, 6, 4, 2, y nos dicen, queremos saber qué puntaje tiene esta ficha en las caras, ¿no? Y bueno, quiero saber esos puntajes y de ahí me pide la suma, ¿no? Quiero saber qué números están en esas fichas. Bueno, entonces lo que hay que ver es de qué forma se están desarrollando, de qué forma están formados estas fichas, ¿no? Y, bueno, una cosa más, antes que me olvide, una observación, ¿no? Una observación importantísima para dominos es, si observamos en las fichas, ya observamos de que el puntaje máximo hemos dicho que es cara 6, pues, ¿no? Y mínimo es cara 0, cara 0. Pero en un dominó, tener cuidado, porque ¿qué pasa si me dicen, pues, tienes una ficha, pero te dicen 7 acá, y por acá te dicen 8? Sabemos que esa ficha no existe, pues, no hay en las fichas que nos venden, no hay el 7-8, eso no existe. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a sobreentender? Cuando te dicen la ficha 7-8, lo que en realidad, lo que te están diciendo es de que es la ficha 0 y es la ficha con la cara 1. ¿Por qué? Porque después del 6, no, lo que tienes que hacer es regresar al inicio, pues. O sea, cuando te hablan de 7, vamos a decir es 0. Cuando te digan 8, estamos diciendo el 1. Es como los naipes, las barajas o los casinos, ¿no? En el casino sabemos que las cartas, el máximo puntaje es 13. Pero si hablamos de 14, no hay una baraja que tenga el número 14. Pero sí sabemos que es el as, y el as es el 1. O sea, como que regresa al conteo inicial, ¿no? Entonces lo que hace es eso, ¿no? 6, si te hablan de 7 es porque está regresando al 0. Si te hablan del 8 es porque sería el 1. O sea que si te hablan de la ficha 9, si te hablan del 9, lo que en el fondo estamos hablando es del
2. Si te habla del 10, estamos hablando del 3. Entonces simplemente es cuestión de regresar al conteo. Entonces, de esa manera sí hay que tener en cuenta cuando nos hablan dominos. Entonces, entonces veamos, justamente ahora nos dicen, aquí tenemos las fichas, quiero saber de qué forma han sido ordenados y quiero la quinta ficha, ¿no? Queremos la quinta ficha. Entonces, ¿qué sucede? A ver, veamos. ¿Qué sucede de esta primera ficha a la segunda, a la tercera, a la cuarta, ¿no? Bueno, observemos aquí este 2. Y me voy a esta parte 4. Bueno, 2 al 4 veo que es el doble, ¿no? 2 al 4 veo que es el doble. Ahora, si veo aquí el 1, veo esta parte, también veo que es el doble. 2 su doble, 1 su doble. Entonces, si yo veo 2 su doble, 1 su doble, pero de ahí ¿qué? Mira, 2 su doble. Pero si hago esto, como una V, 2 su doble, 4. 4 su doble es 8, pero hemos dicho que 8 que era el 1. 1 su doble, 2. Su doble, o sea, hay que hacer de esta forma, ¿no? O sea que 2 su doble, 4. 4 su doble, 8, pero 8 es lo mismo que decir 1. 1 su doble, 2 su doble, 4. Y ya sé que aquí va 4. Entonces ya encontré una relación de cómo están siendo formados. Y hay una forma interesante, ¿no? Ahora veamos, a ver, del 3. Si yo hablo el 3 al 2, ¿qué podría decir? A ver, 3, 2 puede ser su triple. El 3, su triple es 9, pero 9 acabamos de decir que era como el 2. El 2, su triple, 6. 6, su triple es 18. Bueno, ahora sí, 18. A ver, los tenemos así, ¿no? Entonces 6, su triple es 18. Ahora el 18, eso sería como ¿qué? Bueno, simplemente decimos cada 7, 0, pues, ¿no? Este sería como decir 7 más... El 18 es 7 más 11, pero el 7 es 0, pues. Ahora, el 11 es como decir 7 más 4, pero el 7 es 0. O sea, conclusión, 18 es como decir 4. Y efectivamente está cumpliendo, ¿no? Ahí está. 6 por 3, 18. 18 es como decir 4. 4 su triple sería 12. Ahora, el 12, ¿cómo qué sería? A ver, hacemos lo mismo. 12, esto puedo colocarlo como si fuese 7 más 5. Y recuerda que el 7 es como decir 0, pues. O sea, 12 es como decir 5. Ya encontré entonces las caras. Por tanto, ahora sí. Ahí está. Ahí no muestra el desarrollo, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 es como decir 7 más 1, pues 7 es 0. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Ahí está. Ahora, 3. 3 por 3, 9. 9 es como decir 7 más 2, pues 7 es 0. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 es como decir 7 más 11. 7 es 0. 11 es 7 más 4. Ahí está 4. 4 por 3, 12. 12 es como decir 7 más 5, que el 7 es 0. Entonces, esta viene a ser nuestra quinta ficha. Te pide la suma de puntos. Bueno, 4 más 5, 9. Entonces, a ver cómo quedó esto de las fichas de dominó, las características. ¿Ya? ¿Todo bien con respecto a los dominós? Sus características, es lo que puede venir en ejercicios, ¿no? Bien, perfecto. Entonces,
Ya, entonces ya tenemos claro los dominos. Ahora veamos con cerillos. En cerillos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Simplemente es cuestión de mover cerillos, ¿ya? Entonces, como en ejemplo nos dice, ¿cuántos cerillos se debe mover como mínimo para obtener una igualdad verdadera? Pero acá nos dicen 6 más 4 igual a 4. Entonces, claro, esta igualdad no es verdadera, ¿no? Porque 6 más 4 es 10. Entonces, ¿cuántos hay que mover como mínimo? Entonces, cuando hablamos de cerillos y tener números, ahora alguien podría decir, profe, con respecto a los números de los cerillos, este, ¿cómo es el número 1? ¿Cómo es el número, por ejemplo, el 6, el 9? ¿De qué forma, no? El 9, alguien puede decir, profe, ¿el 9 qué? ¿El 9 es así o el 9 es así, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? ¿De qué forma es el 9? ¿No? ¿Qué forma es el 1? ¿El 1 es así o el 1 es así? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, justamente para nosotros vamos a indicar qué forma debe tener, ahí está. Vamos a tener en consideración que el 0 es de esta forma, ¿no? Este es el 0 es así. El 1 es de esta forma, no hay aquí un palito más. El 2 de esta forma, el 3, el 4, el 5, el 6 de esta forma, el 7. El 7 es así, no necesito acá un cerillo más. El 8 y el 9, miren, el 9 es de esta forma. Claro que si el 9 hacemos girar se convierte en 6, ¿no? O el 6 hacemos girar se convierte en 9, pero tiene que ser de esta forma. Así tienen que ser los números. ¿Ya? Entonces por eso hay que tener esa consideración. Entonces ahora sí, si me pide mover cerillos como mínimo para que esta igualdad sea verdadera, ¿cuántos cerillos como mínimo? Bueno, simplemente es cuestión de mover un cerillo. Bueno, por ejemplo este de acá, este 6, este cerillo, puedo colocarlo aquí, se convierte en 0. Entonces, si este cerillo coloco en esta parte, sería 0 más 4, 4, y ya está, verdadero. Suficiente 1. O también podría ser un cerillo, coloco en esta parte y lo convierto en 8. Este cerillo, coloco aquí, se convierte en 8. 8 menos 4, me da 4. Ya sea esta o ya sea esta, igual en cualquiera de los dos hemos movido un cerillo, ¿no? Y tiene los números, mira, están justamente con las consideraciones. ¿No? Eso hay que tener cuidado cuando hablamos de cerillos y los números, ¿no? Cuando se forman con los cerillos números. Bueno, otro tipo de ejemplo, bueno, acá no me hablan ya de formar números, simplemente me dice cuántos cerillos como mínimo hay que retirar en la figura para que quede 2 cuadrados. Ah, debe haber 2 cuadrados, pero si observamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esto, 7, todo esto, 8. En realidad aquí hay 8 cuadrados. ¿Cuántos debo mover para que haya solamente 2? O sea, de los 8 tiene que haber 2. Bueno, en ese caso, pues lo que hay que mover es tratar de que mover cerillos, y de los 8 que tenemos, recuerda que hay 8 cuadrados, ¿ya? Hay 8 cuadrados en total, tratar de mover cerillos, pero para que liquide la mayor cantidad. Por ejemplo, yo puedo mover esta de acá. Si esa movemos, se malogra este cuadrado, ¿no? Mira, al mover ese cerillo, se malogra se malogra este pequeño, se malograron 2. Y a la vez se malogró este grande. O sea, mira, simplemente al mover este cerillo, se ha malogrado 1, 2 y el grande. O sea, quiere decir que ya no va a haber, ya no hay 8. Me va a quedar menos 3, 5 cuadrados. Ya tenemos 5. Ahora tengo que mover otro cerillo de tal forma que también se malogre la mayor cantidad. Mira, hemos liquidado 3 cuadrados. Entonces me conviene esta de acá, pues, ¿no? La misma historia. Aquí se malogra 1, se malogró 1, se malogró 2 y malogra esto de acá.
sea, 3 menos. Entonces ya no va a ser 5. Le quitas 3, me va a quedar 2. Y ya está. Pues esa es la idea de buscar acá mover menor cantidad de cerillos, ¿no? Y bueno, ahí está. Hemos movido este cerillo y hemos movido el cerillo de acá y ya nos quedó simplemente un cuadrado, otro cuadrado y no hay más. Hay solamente dos, porque los grandes ya fueron, mira, los grandes yo no puedo formar. Solamente dos pequeños me quedó. Bueno, que relojes o cronometría. Bueno, aquí normalmente nos hablan pues de, ¿no? Qué hora es, ¿no? Cuando un reloj se adelanta o atrasa, ¿no? Generalmente de ese tipo de ejercicios, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Nos dice, ¿qué hora es? ¿No? Ahí está. Si el tiempo transcurrido de un día es el doble del tiempo que falta transcurrir. Ah, entonces el tiempo transcurrido de un día empieza a las 0 horas. Y lo que falta transcurrir significa que para que termine el día termina a las 24 horas o 12 de la noche, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, colocamos tiempo transcurrido que sea t y lo que falta transcurrir será pues 24 menos t, lo que le falta para llegar a las 24 horas. Entonces, el dato dice, el tiempo transcurrido es el doble de lo que falta. Ah, si el tiempo transcurrido es t y esto es lo que falta, el tiempo transcurrido es el doble, ahí está, de lo que falta. Bueno, acá simplemente es cuestión de operar. Sería 2 por 24, 48, 2t, y t vale 16. Significa que son las 16 horas. Obviamente 16 horas estamos hablando 4 de la tarde, ¿no? Por lo tanto, tipo de problemas de ese tipo no es nada complicado, ¿no? Cuestión de planteo de ecuaciones nada más, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado cuando nos hablan, por ejemplo, ejemplo 2. Un reloj se adelanta 2 minutos por hora, o sea, en una hora se adelanta 2 minutos. ¿Qué hora marcará a las 4 p.m. si empezó a fallar desde las 9 a.m.? Mira, son 4 de la tarde y la falla viene desde las 9 a.m. Y lamentablemente este reloj dice se adelanta 2 minutos por hora. Bueno, a ver, si son 4 de la tarde y falla desde las 9, de 9 a 4 de la tarde estamos hablando de 7 horas, ¿no? 7 horas de desperfecto. Y se adelanta 2 minutos por hora. Ahí puedo hacer regla de 3, pues. Simplemente anoto entonces tiempo y adelanto. En una hora, ¿no? En una hora se adelanta 2 minutos, ahí está. Si empezó a fallar desde las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde, son 7 horas, ahí está, 7 horas que viene fallando el reloj. Lo que quiero saber es cuánto se ha adelantado, pues simplemente es regla de 3. Bueno, regla de 3 ya sabemos operar, se hace en aspa, ¿no? Entonces sería 1 por t, 2 por 7, o sea, el adelanto es de 14 minutos. Entonces nos dicen a las 4 p.m. ¿qué hora va a marcar? Bueno, si se ha adelantado 14 minutos, a las 4 de la tarde ese reloj que está mal logrado debe marcar. Bueno, a 4 le agregas el adelanto, que vendría a ser 4,14, ¿no? Bueno, simplemente tener en cuenta esta regla de 3 simple con adelantos y atrasos, ¿no? A ver, hasta ahí, para entrar ya a la guía, ¿todo bien? A ver, ¿todo bien? ¿O alguna duda para seguir ya con los ejercicios? Ya, seguimos entonces. Perfecto. Ya, ejercicio 1. ¿Qué nos dice? En la figura otra vez nos hablan de cerillos. Ya en serio hemos dicho qué cosa debemos tener cuando nos hablan de números. Ya hemos dicho qué forma debe tener el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9, ¿no?
¿cuántos palillos se deben mover como mínimo? Ah, pero queremos 829. Y acá solamente tengo 9 más 3 igual a 8. Pero quiero 829. Entonces, dice, ¿cuántos debemos mover, no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, como queremos 829 más o menos, y solamente tengo 9 más 3 igual a 8. Bueno, lo que me conviene, bueno, que tratar de buscar 800 es más o menos acá de repente convertirlo esto en 8, pues. Hay que convertirlo esto en 8. Hay que traer un cerillo. Ahora, pero ¿de dónde lo traigo ese cerillo, no? Entonces ahí viene el detalle. Entonces aquí esta suma no me conviene, ¿no? No me conviene esta suma, por lo tanto, este cerillo sería pues el que lo voy a mover. Ya está. Entonces tendría 8. Bueno, aquí 3 cerillos tengo, ¿ya? Pero tendría 8, 3 cerillos, 3 igual a 8. Bueno, pero al menos ya le estoy dando la forma para que tenga el 8, ese 8, ¿no? Ahora, pero tiene que ser 829. Entonces, ahora lo que podría hacer es tratar de que sea 800 y algo, ¿no? Entonces, a ver, si queremos que sea 800 y algo, para que ya tengo el 8, me faltaría el tratar de repente cerca al 829, un número cerca al 829, de repente que sea acá pues un 3, 830 y algo para que sea, ¿no? Ya se va acercando a 829. Entonces, pero al hacer eso, ya hasta ahí estaría moviendo 3 cerillos. Pero hasta el momento hemos visto que hemos movido uno nada más. Hasta el momento hemos hecho uno. Pero necesito 2 cerillos. Esos 2 cerillos, ¿de dónde los puedo traer? ¿No? Entonces, lo que podría ser 830 y, a ver, a ver, 30 y, hasta ahí tendría 833. Pero recuerda que tengo que mover 2 cerillos. Entonces, podría mover de repente estos 2 cerillos. Muevo esos 2. Hasta ahí tendría 830 y, 30 y, pero tendría, esto de acá me está molestando, ¿no? Y podría decir 831. Pero para llegar a 829 tendría que quitarle 2. Entonces 831 y le quitamos 2. Ah, pero y aquí tengo un 8. 831 igual 8, pero y encima este de acá, recuerda que esto todavía no lo he movido. Entonces estaba cerca, ¿no? Por ahí está cerca. Bueno, la intención era tratar de buscar 830 y algo, ¿no? 830 y algo para justamente formar el 829. Bueno, estaba cerca, pero el problema es este 8, ¿no? El problema es que este 8 todavía está muy grande, ¿no? Y acá hay una igualdad. Entonces lo que podría buscar por ahí, bueno, mi intención era buscar 831. Entonces decimos, a ver, no me conviene esta parte. Recuerda que quería 830 y tengo que mover 3 cerillos. Hasta el momento hemos movido uno nada más. Entonces yo podría hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si aquí este cerillo, bueno, esto lo voy a mover obligatoriamente, quiero moverlo. Y hasta ahí van 2 cerillos que estoy moviendo, estos de acá también estoy moviendo. Y lo que voy a hacer es, muevo este cerillo. Hasta ahí estaría moviendo 4 y eso donde coloco, puedo colocarlo aquí, en esta parte. Bueno, si colocamos en esa parte tendría 834. ¿No? 834.
Entonces 834 le quito 8 y ¿qué me va a dar? Entonces 834 le quito 8, obviamente me va a dar 826, que estuvo cerca, ¿no? Entonces, de esa forma hay que tratar de buscar, ¿no?, que se acerque a 829. Y obviamente lo que vamos a hacer es los siguientes movimientos. A ver, bueno, acá indicamos, este cerillo lo vamos a mover por esta parte, este cerillo lo movemos a esta parte, este cerillo lo movemos a esta parte, como decíamos, para buscar el 8, y finalmente este cerillo lo ubicamos en esta parte. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Ahí está, 835, o sea, acá el 8 que queríamos, aquí le hemos dado la forma del 3, pero aquí buscamos el 5, muevo un cerillo nada más para que se forme el 6, y me va a quedar 835, le quitamos 6, y eso que nos va a dar 829. Pero el detalle está, ¿cuántos cerillos has movido? Bueno, he movido acá un cerillo, estamos moviendo por acá dos cerillos, estamos moviendo este cerillo, tres cerillos, estamos moviendo este cerillo, que sería cuatro cerillos. Entonces, 1, 2, 3, 4 cerillos. Moviendo 4 cerillos vamos a obtener 835 y le quitamos 6. Obviamente, al hacer esta operación, justamente vamos a obtener los 829. Ahora, no es la única, porque también hay otras formas de poder buscar, ¿no? Pero obviamente lo que te pide es el mínimo de movimientos, ¿ya? Mínimo. Ejercicio 2. Se lanza 3 dados normales sobre una mesa y se observa que la cantidad de puntos de las caras superiores de los 3 dados son diferentes. Al multiplicar las cifras del producto, que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que están en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo. Ahí es la suma máxima de la cantidad de puntos de las 3 caras superiores de los dados. Bueno, entonces queremos que la suma sea máxima, dice, ¿no? Queremos la suma máxima de la parte superior. Bueno, aquí está, vamos a resaltar lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo suma máxima de la parte superior de los 3 dados. Eso es lo que queremos. Entonces, obviamente son 3 dados. Bueno, nos conviene si queremos suma máxima. Ah, y además nos dice que los puntos son diferentes, ¿no? Los puntajes de las caras son diferentes. Bueno, me conviene pues el 6. Me conviene el 5. ¿No? Eso nos conviene para obtener lo máximo. Ah, pero son 3 dados. Nos falta un dado. Entonces, el tercer dado, ¿no? El tercer dado, si queremos máximo, obviamente nos conviene que sea pues aquí 4, ¿no? Entonces, si es así, veamos en la parte inferior. Tendríamos 1, tendríamos aquí 2 en la parte inferior, y en la parte inferior tendríamos 3. Y dice, vas a multiplicar los números de la parte inferior y eso te va a dar 6. Y queremos, ¿y qué nos dice el dato? Al multiplicar las cifras de este resultado, o sea, de este resultado, al multiplicar las cifras debe dar lo mínimo. Entonces la pregunta surge, al multiplicar 1, 2 y 3, que es en la parte inferior, que me está dando 6, ¿será lo mínimo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Será lo mínimo? Y la respuesta es que no, pues, no es lo mínimo. Entonces la idea es tratar de ver, pues, entonces, ¿cómo hago con este tercer dado? No me conviene que sea 4. ¿Qué me conviene? Entonces,
Lo que nos conviene que sea justamente en el tercer dado, nos conviene que sea 2. ¿Por qué? Así en la parte inferior se vuelve 5. Y si vuelve 5 y multiplicas 1 por 2 por 5, ¿eso qué te da? Eso nos va a dar, al multiplicar esos, nos va a dar 10. Y multiplica las cifras, sería 1 por 0 y eso es 0. Y ahora sí, esto sí es lo mínimo, pues. Por eso que en el tercer dado nos conviene de esa forma. En los dos primeros nos conviene 6, nos conviene 5, pero en el tercer dado nos conviene 2 para que abajo aparezca el 5. Ahora sí ya tenemos qué forma deben tener los dados y justamente las exigencias del problema era multiplicamos inferiormente, nos da 10, multiplicas las cifras, 1 por 0, me da 0, que es lo mínimo. Por lo tanto, ahora sí, la suma máxima de la parte superior sería 6, 5 y 2, sumando eso nos va a dar 13. Bueno, ejercicio 3 ya hemos hecho ya como ejemplos, ¿no? En la figura se muestra una mesa no transparente que no está pegada a la pared, con una ruma de 7 dados. Claro que hay 7 dados si contamos. Los dados son normales. ¿Cuántos puntos como mínimo no son visibles para Carlitos, ¿no? Ahora, acá no nos dicen que los dados sean idénticos, entonces no hay problema. O sea, yo puedo pensar que hay muchos dados diferentes, ¿no? Pero sí, caras opuestas suman 7. Entonces recuerda, si nos hubiese dicho en este problema los dados son idénticos, ahí sí, y me imagino que solamente hay un dado y lo hago girar ese dado. Entonces, como no me habla de idénticos, bueno, simplemente busco la suma mínima de caras no visibles, ¿no? Entonces ya directo, suma mínima de puntos no visibles. Nos vamos a esta primera fila. Bueno, esta primera fila observo el 1, el 4, 5. Aquí debe estar el 3. El que no se ve es debajo del 5 y a la izquierda del 1. O sea, 2 y 6. Ya está directo. Entonces de este dado es 2 y 6. De este dado observo el 3, el 2 y aquí debe estar el 5. Quiero este no visible mínimo. Acá quiero lo mínimo. Así está el 2, 3, 5. Debajo del 3 está el 4. Solamente me faltaría estos dos, el 6 y el 1. Pero quiero acá mínimo 1, entonces debería ser. O sea, opuesto al 3 es el 4 y aquí el mínimo me conviene el 1. Ahí está, 6 y aquí el 1. Pues. Entonces sería 4 abajo y opuesto al 6 el 1. 4 y 1 de este dado. Ya hemos hecho esta fila. Nos vamos a la fila debajo. Entonces en esta fila hacemos lo mismo. Ahí está. Para este dado, el 1 no observo el 6, el 2 no observo el 5, 6 y 5, entonces sería de este primer dado. ¿Ya? 6 y 5. Nos vamos a este dado. El 6 abajo el 1. Ah, estos dos son caras opuestas. Justo esta cara con esta cara son opuestas. Sería 7 y opuesto al 6 el 1. 7 y el 1. Para este dado, él con él es opuesto, que me debe dar 7. Aquí el 1, lo que no observo el 6. O sea, sería 7 y 6. Para este dado, superior e inferior, opuestos, me da 7. Izquierda, derecha, también los dos no se ve. 7, 7 más 7, entonces sería. Y finalmente este dado, nuevamente, tengo el 4, a la espalda está el 3, que los observo. Pero estos superior e inferior no veo, pero son opuestos, me debe dar 7. Ah, me faltaría aquí. ¿Qué me conviene para que sea mínimo en esta parte? Bueno, si aquí está el 4, al otro el 3, entonces me conviene que aquí esté nuevamente el 6 y así aquí esté el 1. 6 y me conviene acá el 1. Entonces 1 y caras opuestas 7, ¿no? Por lo tanto, sumamos todo esto. 67. Ejercicio 4. En la siguiente cuadrícula de 3 por 3,
Ya, ahí está la cuadrícula. Escriba todos los números naturales del 1 al 9, uno en cada cuadrado. Determine el máximo valor de la suma de los números que van en todos los cuadrados que están formados de 2 por 2. Aquí tengo que ver, si esta es una cuadrícula de 3 por 3, los cuadrados de 2 por 2 será, pues, él sería 1, él sería 2, él sería 3 y él sería 4. Hay 4 cuadrículas de 2 por 2. Te pide el máximo valor de esa suma. Entonces, ya vamos a tratar de rellenar esta cuadrícula de 3 por 3. Pues. Primero, debemos considerar números naturales del 1 al 9, o sea, 1, 2, 3 hasta el 9. Ahí están, números del 1 al 9. Luego, entonces, si ya tenemos números del 1 al 9, que debemos rellenar en esta parte, bueno, le coloco letras. A cada cuadrícula le coloco A, B, C, X, Y, Z, U, V, W. ¿Ya? Yo sé que aquí deben ir números del 1 al 9, pero me dice el máximo valor de la suma de los números que van en todos los cuadrados de 2 por 2. Bueno, aquí yo observo un cuadrado de 2 por 2. Y no es el único, hay varios. Entonces, este es uno de ellos. Otro sería, pues, aquí hay otro cuadrado de 2 por 2, como decíamos. Aquí hay otro cuadrado de 2 por 2. Y aquí hay otro cuadrado de 2 por 2. Ahora, veamos lo especial de estos cuadrados de 2 por 2, ¿no? Si observamos este cuadrado de 2 por 2, con este cuadrado de 2 por 2 está compartiendo estos dos números, el B y Y. Y además, este cuadrado de 2 por 2, cuando hacemos para el siguiente, se comparte Y y Z. Y este cuadrado con el siguiente comparte YV y este cuadrado comparte XY con el cuadrado al inicio. O sea, quiere decir que el B, el X, el Z, el V se están compartiendo en los cuadrados. Y el Y que se comparte con todos, el Y comparte con todos. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, me está pidiendo el máximo valor de la suma de todos los cuadrados de 2 por 2. Bueno, hemos dicho que hay 4 cuadrados. Entonces hay que sumar esos 4 cuadrados. Sumamos este primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, ¿no? Voy a sumar esos 4 cuadrados. En esos 4 cuadrados vemos que el único que no se repite, ¿ya? Los únicos números que no se repiten son el A, justo los que están en las esquinas, ¿no? El C, W y U. Esos de ahí no se repiten. En cambio, el B se repite, el X, Y se repite, y mira, el Y se repite con todos incluso, ¿no? Pero en cambio el B, el X, Z y V también se repiten pocas veces, pero el Y se repite más veces. Vamos a sumar eso. Entonces, al sumar, ¿qué tendríamos? ¿No? Ya ahí están los 4 cuadrados que ya hemos resaltado de 2 por 2. Vamos a sumarlo. Entonces ahí está, la suma de todos esos cuadrados. Son 4 cuadrados, acuérdense, son 4 cuadrados, ¿no? Que estamos sumando, 4 cuadrados. Entonces, al sumar significa sumar todos los números, ¿sí? ¿Cierto? Vamos a sumar todos los números y van del 1 al 9, pues. Porque los números que van a ir son del 1 al 9. Recuerda que el A, el C, el W y el U no se repiten. O sea que si ya está, aquí ya está el A, el C, el U y el W, ya está. Pero hay que tener cuidado con el B, el Z, el V y el X. Ellos, ¿qué sucede? Cuando sumo los 4 cuadrados, ¿no? Cuando sumamos los 4 cuadrados, este cuadrado con este cuadrado, le estoy considerando dos veces. Este cuadrado, cuando sumo con este cuadrado, el Z dos veces. Este cuadrado con este cuadrado, el V dos veces. O sea, quiere decir el B, Z, V y X se están considerando dos veces. Aquí están una vez ya.
pero falta la otra, la segunda vez. Entonces ahí está, el B, X, Z, B2. Esta es la segunda vez porque recuerda que al sumar los 4 cuadrados, el B, Z, V, X se están considerando 2 veces. Ahora, veamos con el Y. ¿Qué sucede con el Y? Aquí, una vez el Y, 2 veces el Y, 3 veces el Y, 4 veces el Y. Aquí ya está una vez el Y. Ah, pero me falta 3. Entonces aquí está. Le estoy agregando 3 veces Y. ¿Por qué? Porque estoy sumando los 4 cuadrados. Entonces, en la suma de los 4 cuadrados, el B, Z, V, X 2 veces. Aquí hay una vez y aquí está 2 veces. El Y 4 veces. Aquí el Y está una vez y 3 veces Y. Eso vendría a ser al sumar los 4 cuadrados. Bueno, entonces hacemos las operaciones. Bueno, estas operaciones sencillas, suma del 1 al 9, es una suma notable. Sería 9 por 10 entre 2, me va a dar 45. Ahí está. Ahora, recuerda que nosotros queremos que la suma sea, aquí está, vamos a resaltar, queremos que la suma sea máxima. Entonces, si queremos que esta suma sea máximo, ¿ya? Si queremos que la suma sea máximo, nos conviene que estos de acá sea también lo máximo posible, pues. Entonces ahí, para buscar lo máximo posible, nos conviene que el y sea el número más alto, porque es 3 veces. Entonces ahí está, y nos conviene que sea 9. Y b, x, z, v, también nos conviene que sea lo máximo. Aparte del 9, los máximos sería pues justamente 5, 6, 7 y 8. Y ahí está, pues, ¿no? De esa forma obtenemos lo máximo posible, ¿no? Bueno, simplemente sumamos y nos va a dar 98, buscando lo máximo posible. Ahora hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya, todo bien entonces. Sigamos entonces. Bueno, fichas de dominó. Dice, para que la suma de los puntos de la parte superior de las fichas del dominó mostradas sea el doble de la suma de los puntos de la parte inferior, bueno, esta es parte superior y esta es parte inferior, ¿no? Se debe invertir una de las fichas. ¿Cuál es la ficha que tienes que invertir? Bueno, entonces primero veamos, así como está, lo que voy a hacer es cuánto suma la parte superior y cuánto suma la parte inferior, así como está. Porque de repente no necesitamos mover nada, ¿no? Pero recuerde que eh, la suma de los puntos de la parte superior debe ser el doble de la parte inferior, nos dice, ¿no? Entonces, a ver, sumamos, sería, a ver acá, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, a ver, sería 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 más 6, 22, 27. Entonces, en la parte superior, al sumar, nos da 27. En la parte inferior, sería 9, 15, 17, más 4, 21. Ahí está. Entonces, parte inferior 21, parte superior 27. Ahora, la parte superior es el doble de la inferior y no, eso es imposible, no es el doble. Es por eso que estamos obligados a mover una ficha. Pero ¿cuál es la condición? La condición es de que la parte superior sea el doble de la inferior. Ese es al final lo que nos pide. Bueno, anotamos entonces. Queremos que la parte superior, el doble, pero ¿de quién? De la parte inferior. O sea, la parte inferior lo llamamos n, la parte superior será 2n. Pues. Y anoto, ¿no? Quiero al final que la parte superior sea 2n y la parte inferior sea n. Eso es lo que queremos. Ya, entonces, como las fichas, solamente es cuestión de jugar con las fichas que tenemos, porque no voy a agregar otra ficha.
¿ya? Solamente son con estas fichas. El puntaje total siempre debe ser constante, pues. O sea, si yo sumo todos los puntajes de estas 6 fichas, eso no debe cambiar. Entonces digo, si sumo 2n más n, eso me debe dar el puntaje total. Pero el puntaje total sería, bueno, acá podemos colocar, bueno, puedo decir, pero el puntaje total, ¿cuánto me va a dar? Simplemente sumamos y eso me debe dar 48, pues el puntaje total. Y aquí queremos que arriba sea 2n y abajo n, me debe dar 3n, pues. Pues con eso automáticamente deducimos que el n tiene que ser ¿cuánto? El n debe ser 16, ya está. O sea que abajo debe ser 16 y arriba debe ser, a ver, arriba 32 debe ser y abajo debe ser 16. Entonces de aquí simplemente hacemos un razonamiento. Si aquí es 21 y quiero que sea 16, entonces obviamente tiene que bajar 5. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué ficha es la que movemos para que justamente baje 5? ¿No? Entonces, y justamente observe esta ficha, pues. Observemos esta ficha. ¿Qué pasa si esa ficha lo hago girar? Abajo era 6, arriba es 1. Al girar se convierte pues arriba 6 y abajo 1. Mira, si abajo era 6 y ahora se convierte en 1, ¿en cuánto ha disminuido? Justamente en el 5 que queremos. Y ya está. Justamente lo que debemos mover es la ficha 3, ¿no? Bueno, como decíamos acá simplemente es para hacer el cálculo n16, eso ya lo hemos obtenido. Arriba 32, abajo 16, hemos dicho que de 21 a 16 bajaba 5, nos conviene mover esta ficha. Entonces, como dice, ¿no? La parte superior debe ganar 5 y la inferior debe bajar 5. Eso es cierto, de 21 a 16 hemos dicho que tiene que bajar 5. Movemos esta ficha y ya está, cumple las condiciones, ¿no? Debemos invertir la ficha 3. Ejercicio 6 dice, pasan de las 3 horas sin ser las 4 de esta oscura madrugada. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltaría para las 5 horas los mismos minutos que pasaron desde las 3 horas hace 15 minutos. La pregunta, ¿qué hora es? ¿No? Entonces, bueno, no dicen pues, pasa de las 3 horas sin ser las 4 de esta madrugada. Estamos hablando entre las 3 de la mañana y 4 de la mañana. Si hubiera pasado 25 minutos más, faltaría para las 5 de la mañana los mismos minutos que pasaron desde las 3, pero hace 15. Bueno, eso lo podemos graficar, ¿no? Bueno, puedo hacer un gráfico. Me habla entre las 3 de la mañana, 4 de la mañana y 5 de la mañana, ¿no? Entonces, en este gráfico, ¿no? Podemos colocar nuestros datos. Entonces, pasa de las 3, o sea, son más de las 3. Bueno, puede ser por acá, pero todavía no es las 4, entonces por aquí debe ser la hora, ¿no? Y dice, si hubiera pasado 25 minutos más, faltaría para las 5. O sea, de lo que marco por esta parte, le agrego 25 y lo que falta para las 5, antes de las 5, ¿no? Entonces anotamos eso. Sabemos que de 3 a 5, como vamos a trabajar en este intervalo de 3 a 5, yo sé que hay 120 minutos, ¿no? Son 2 horas, 120 minutos, todo el intervalo de 3 a 5. Bueno, no sabemos qué hora es. Bueno, lo anoto por acá que sea la hora, pues exacta, las X horas. O de 3 pasó X minutos, o son las 3 con X. Ya, quiero averiguar eso. Si yo averiguo X, ya sé la hora exacta, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó de las 3 sin ser las 4. Pero dice, le vas a pasar 25 minutos más. O sea, de acá pasamos 25 minutos, pero sin ser las 5. Bueno, ahí está. Le agrego 25 y por acá este sería X más 25.
¿no? Este sería X más 25. Y lo que falta para las 5. Lo que le falta sería este pequeño segmento. Lo que falta. Anoto entonces. Si aquí es X, hasta acá es X más 25. Yo quiero esta parte, simplemente ¿qué hago? A 120 le quitamos X más 25. Ahí está. A 120 le quitamos X más 25. Eso sería lo que falta para las 5. ¿Y qué nos dice? Lo que falta para las 5 son los mismos minutos que pasaron desde las 3, pero hace 15. Esta es la hora, hace 15, retrocedemos 15. ¿No? Retrocedemos 15. Por tanto, acá sería pues X menos 15, pues, ¿no? A X le quitas 15. Ahí está. Entonces, esto sería X menos 15. Y nos decía, lo que faltaba para las 5, con lo que pasó, pero hace 15, deben ser iguales. O sea, quiere decir que estos dos tienen que ser iguales por dato del problema. Bueno, si son iguales, vamos a ponerlo así de esta forma. Si estos dos son iguales, simplemente formamos una ecuación. X menos 15 igual a 120 menos X más 25. Resolver esto es una ecuación sencilla y nos sale que equivale 55. Por lo tanto, si ya conozco X, que vale 55, son las 3,55. A ver, ejercicio 7. Nos dice, un reloj se adelanta 4 minutos cada hora y otro se atrasa 1 minuto cada hora. Si el jueves 27 de mayo de 2010 ambos relojes se sincronizaron a las 12 horas, ¿en qué fecha volverán a marcar la misma hora? Entonces vemos que acá uno se adelanta y el otro se atrasa. Y se sincronizan el 27 de mayo, ¿no? De 2010 a las 12 horas. Quiero saber en qué momento vuelven a marcar la misma hora esos relojes. Bueno, si uno se adelanta y otro se atrasa, lo que hay que hacer aquí es cuánto se separan, pues, ¿no? Si uno se adelanta 4 y el otro se atrasa 1, la separación será pues de 5. Entonces ahí está, la separación de esos dos relojes, porque uno se adelanta 4 y el otro se atrasa 1, se van a separar, por cada hora se separan 5 minutos. Y ahí hacemos regla de 3. Entonces, regla de 3, la separación entre los relojes y el tiempo. Hemos dicho que en una hora se separan 5 minutos. En una hora, la separación de esos dos relojes es 5. Entonces, cuando dos relojes, cada vez que se van separando, la idea es pues, por acá, si yo tengo por acá, digamos, un horario, que sea de un reloj, bueno, vamos a ponerlo así de un reloj. Vamos a poner por acá un reloj de manecillas para guiarnos, para ayudarnos. Entonces, si yo tengo por acá un horario, el horario es la que marca la hora, pues, ¿no? Este es un reloj y de repente pasa al inicio, de repente los dos están juntos, ¿no? Están iguales, están marcando la misma hora, los dos están alineados o superpuestos, ¿no? Entonces aquí los dos están marcando la misma hora. Pero de repente pasa una hora y ¿qué sucede? Si pasa una hora, de repente uno de los relojes está marcando ahí su horario, pero el otro, como se van separando, ¿ya? Como se van separando, el otro ya no va a estar en el mismo, ya no van a estar superpuestos, sino que el otro va a estar por esta parte, ¿no? El otro, son dos relojes, recuerdan, dos horarios. Aquí hay una separación, ¿no?
Entonces aquí, esta es la separación, por eso que no marcan la misma hora, pues hay una separación. De repente pasa más horas, ¿no? Si pasa más horas, de repente ahora el horario está por acá de un reloj y el otro, pues como está pasando, cada vez se separan más. Y de repente el otro horario está por acá. Y la separación cada vez va aumentando, pues se hace más grande la separación. Entonces, eso va sucediendo cuando va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, la idea es, si a un inicio los relojes marcan la misma hora porque uno está encima del otro, o superpuesto se dice, ¿ya? Los dos relojes estamos hablando, los horarios tienen que estar en la misma línea para que marquen la misma hora, y de ahí se van separando. La idea es que esta separación, ¿no? Como cada vez va aumentando, la idea es pues que toda la separación sea una vuelta completa. O sea, esta separación, llámale un ángulo tita, ¿no? Así ya podemos llamarlo, un ángulo tita. Ese ángulo tita debe ser, pues, para que vuelvan a estar juntos, debe ser de 360 grados. Cuando el ángulo es 360 grados, significa que otra vez van a estar así como al inicio, superpuestos. Entonces, ¿pero qué significa 360 grados? ¿Qué significa en tiempo? A ver, para un reloj de manecillas, 360 grados, ¿qué significa en tiempo? En tiempo significa 12 horas, pues. Eso significa 360 grados. Un ángulo de 360 grados significa 12 horas para un reloj de manecillas. Entonces, eso debe ser la separación, pues. Claro, yo no lo quiero ver como ángulo, sino lo quiero ver como tiempo de separación. Entonces, anotamos eso. La separación, la separación debe ser de, claro, 360 grados, o en tiempo significa 12 horas. Ahora, si quieres, lo puedes pasar estas horas a minutos, que viene a ser 720 minutos. Entonces, esta es la separación. Pero yo quiero saber si en una hora se separa 5, ¿cuánto tiempo debe pasar para que su separación sea de 720 minutos? Bueno, otra vez regla de 3. Bueno, ahí aplicamos nuestra regla de 3, ¿no? Entonces sería 5x igual a 720 por 1, y x me sale 144 horas. Ahora, estas horas lo puedes convertir a días, pues entre 24, ¿no? Y me sale 6 días. O sea que si todo empezó el jueves 27 del 2010, simplemente cuenta 6 días. Al contar 6 días, bueno, mayo recuerda que tiene este 31 días, contamos 6 y ¿qué nos va a salir? Simplemente es cuestión de hacer un conteo. Ahí está, 27 de mayo, le agregamos 6 días. Bueno, al agregar 6 días nos va a salir pues el 2 de junio. Y que va a ser un día miércoles. Bueno, aunque acá no nos piden el día exacto, pero nos piden la fecha, sí, 2 de junio. Ejercicio 8. A ver, pero hasta ahí, ¿cómo estamos? De repente hay dudas. A ver, me avisan. Preguntas de repente. A ver, preguntas si hay dudas, ¿no? Hagamos antes de continuar. Pregunta, dice, ¿siempre se considera un reloj con manecillas? Eh, no, pero es la misma analogía. Claro, porque hay relojes digitales también, ¿no? ¿No? Pero un día completo, sí, un día completo, recuerden que es 24 horas, ¿no? Un día completo es 24 horas. Sino que yo hice esto de la separación porque es fácil verlo, en manecillas es fácil verlo por esto del ángulo, ¿no?
¿Por qué la separación es de 12 horas? Justamente por eso les decía que en el de Manecías se observa más fácil esto del ángulo, ¿no? Porque tú sabes que dos horarios, ¿no? Cuando tú tienes dos horarios, en el de Manecías tú puedes ver que cada vez se separan porque justamente va a haber un ángulo de separación. Y tú sabes que la hora es de un reloj marca pues de las 0 horas hasta las 12, ¿no? Del mediodía. Y de ahí viene en la tarde, ¿no? Igual empieza de 0 y 12 de la noche, ¿no? Claro, en total sería 24 horas, obviamente. Pero la hora se ve de 0 a 12. La primera parte es en el día, en la mañana, digamos, y la otra parte es en la tarde, ¿no? Pero sí, la separación, como les vuelvo a decir, en ¿por qué la separación es de 12 horas? Justamente por eso les decía, en el de Manecías se ve más sencillo eso, porque en el de Manecías, tú ves que cada vez tú tienes dos relojes de Manecías, en un digital tú no puedes ver ángulos, en un reloj de digital solamente ves dígitos nada más, pero si tú eso lo puedes llevar a Manecías, es mucho más fácil de verlo. Y un reloj de Manecías te concentras en el horario. Y si tienes dos relojes de manecillas, ahí vas a ver que los horarios, si los relojes están mal logrados, vas a ver que los horarios se van separando. Entonces, claro, si el reloj es perfecto, el ángulo de dos relojes, si dos relojes de manecillas son perfectos, entonces los horarios jamás se van a separar, siempre van a estar a la par, siempre van a dar juntos como gemelos. Pero si un reloj está mal logrado, entonces los horarios se van a estar separando. Y ahí vas a ver el ángulo, pues, ¿no? Y es por eso que para ver esto de separación es mucho más sencillo en manecillas que en digitales, pues. En digitales no vas a ver nada de ángulo. Es por eso que les expliqué de la separación con ángulo en manecillas, ¿no? Porque es mucho más fácil entenderlo de esa forma. ¿Otra duda de repente? Ok, entonces completamos nuestro ejercicio. A ver, ejercicio 8 nos dice, un reloj se adelanta, bueno, acá otra vez se adelanta un minuto cada 15. Ahora marca las 4:20 y hace un tercio de día que está fallando. ¿Cuál es la hora correcta en este momento? Bueno, acá este es más sencillo, acá ya este más directo, simplemente regla de tres, ¿no? Entonces dice, hace un tercio de día que está fallando. Entonces, un tercio de día te está diciendo. Y recuerda que un día trae 24. Entonces, un tercio de 24 significa que 8 horas está fallando. Estas 8 horas lo puedes pasar a minutos. O sea, quiere decir que son 480 minutos que ha pasado, ¿no? Que está fallando. 480 minutos de tiempo, 8 horas el que está fallando, ¿no? Si quieres lo pasas a minutos. Ahora, queremos saber qué hora es en este momento si el reloj marca 4 horas con 20, ¿no? Entonces, ahí está el adelanto, un minuto cada 15. Entonces aplicamos nuestra regla de tres simple, ¿no? Sabemos que cada 15 minutos se adelanta uno. ¿Cuál es el tiempo que está fallando? Aquí está el tiempo, son 8 horas, que hace un tercio de día que está fallando. Este es el tiempo. Lo que quiero saber es cuánto se ha adelantado. Entonces ya ahí ya vemos T, el tiempo que se ha adelantado ese reloj. Bueno, por regla de 3 nos sale ahí, ¿no? 15 por T igual a 480 y nos sale T 32 minutos. O sea, se ha adelantado 32 minutos ese reloj. Y nos está pidiendo cuál es la hora correcta. Claro, si esta es la hora que marca,
y sabemos que se ha adelantado 32 minutos, simple, para poder saber la hora correcta, simplemente hacemos una resta, pues, a la hora que marca el reloj. Esta es la hora que marca el reloj que está malogrado. Este es el adelanto. Le quitamos y simplemente nos va a dar la hora correcta. ¿Qué viene a ser? Le quitamos 32 minutos a las 4:20, nos va a salir 3:48. Bueno, este de acá no era tan complicado, ¿no? Directo, era regla de 3 y listo. Saber cuánto es el adelanto o cuánto es, en este caso adelanto, ¿no? En cambio, en el ejercicio anterior había uno que se adelanta y otro que se atrasa, ¿no? Entonces ahí hablamos de separación. Acá este adelanto también es separación, obviamente. Este adelanto sería la separación entre un reloj normal que funciona bien y el reloj que está malogrado. También este adelanto se puede entender como separación, pero comparando un reloj bueno y un reloj malo. En cambio, en el ejercicio anterior, los dos relojes estaban malogrados, ¿no? Por eso que hablábamos de separación en general. Bueno, entonces eh, ya hicimos entonces el elementos recreativos y cronometría parte uno, ¿no? A ver, jóvenes, para que puedan rellenar la encuesta.